Nadie va a caminar a través de la vida sin sentir el dolor y los efectos que trae el dolor. Pero sabes que mucho del dolor con el cual tú vives y sientes el día de hoy empezó antes de que tú nacieras. Y las historias que te voy a contar son mis historias, pero cada uno de ustedes podría contar sus propias historias de dolor. Mi papá sufrió muchísimo desde su infancia. Y sin querer empecé a escuchar de este dolor. No conocía a mi papá hasta la edad de 14 años. ¿Sí? Era un cumpleaños de mi papá y le habían dado una fiesta. Y ese día mi papá había tomado un poco y me apartó y me dijo llorando. Y la primera vez que yo había visto a mi padre llorar. Y me dijo: Alfredo, perdóname por haberte abandonado a ti y a tu hermano. Pero tu mamá y yo teníamos problemas que eran entre adultos. Pero sé que te causé dolor. Y yo simplemente le dije: papá, todo está bien. Yo ya había entregado eso a Jesús. Pero después mi papá llevó su dolor a otro nivel y empezó a llorar como un niño. Y dijo: Alfredo, yo no supe ser papá. Dice: mi papá tenía ganado, teníamos un rancho, pero mi papá lo perdió todo por mujeres y por el alcohol. Mi papá no sabe leer ni escribir. Eso le duele a mi papá. Mi papá no pudo ir a la escuela porque tenía que trabajar, porque era uno de los mayores para tratar de ayudar a su mamá. Mi papá cuenta historias que a veces se metía en diferentes huertos de fruta, no porque quería ser un ratero, simplemente porque tenía hambre. Me contó una historia que una vez se metió a un huerto y un señor le puso una escopeta en la frente y casi lo mata. Y solamente por la gracia de Dios, creo yo, salió de ahí vivo. Les cuento a ustedes que mi papá en una infancia disfuncional, juventud disfuncional, mucho dolor. O sea, mi papá no era solo un hombre así que le gustó. O sea, a mi papá le gustaba el pleito y era bueno para el pleito mi papá. Hay personas en el mundo que no tienen temor a una pelea y mi papá era una de esas personas. Y entonces él y mi mamá se conocen en un ambiente no saludable, sin Dios, y se casan, hacen una familia. Por cosas de las cuales no les puedo hablar, mi papá huye de México, se viene a vivir a Los Ángeles. Después mi mamá viene, ya venía mi mamá embarazada con mi hermano mayor Miguel. Y eso fue en el 77, Miguel nació en el 78. Y después yo venía de camino en el 73, mi hermano nació en el 74 y yo venía rumbo en el 77 y llegué en el 78. Pero mi papá no quería que mi mamá tuviera otro hijo. Lo que mi mamá no sabía es que mi papá tenía 2 esposas al mismo tiempo. Y lo que se me ha contado de la historia es que mi papá engañó a la familia de la otra muchacha y se la trajo de México a Los Ángeles. Y después se dieron cuenta que mi papá tenía 2 esposas, 2 mujeres embarazadas al mismo tiempo. Yo nací en abril, mi hermano menor nació en agosto, 4 meses de diferencia. Bueno, creo que los hermanos quisieron causarle problemas a mi papá. Mi papá dejó a las 2 esposas, se fue huyendo al norte de California y allá hizo familia y con otra mujer. Y entonces todas esas disfunciones las cargamos nosotros. Y así como esa es mi historia, cada uno de ustedes también podría contar su historia. La historia de mi mamá es aún más dolorosa que la de mi papá. Pero por respeto no cuento del trasfondo de mi mamá. Estoy en medio de escribir mi libro y tuve que llamarle a mi mamá hace 2 semanas y yo estaba llorando, les digo, porque fue algo muy emocional para mí. Y le dije: mamá, quisiera poner algunas historias de usted y de mi papá en mi libro. ¿Qué vas a decir, Alfredo? Yo sé que era dura la conversación con mi madre, pero tampoco quiero avergonzar a mi mamá ni a mi papá en mi libro. Le dije: mamá, quiero poner esta historia. Y yo como que escuchaba que mi mamá estaba un poco quebrantada. Y
Me dijo, bueno, no estás mintiendo, hijo, es la verdad. Y si le puede ayudar a alguien más, ayudémosle a alguien más. La historia de mi mamá, recuerdo cuando yo era pequeño, teníamos que ir a visitar a mi familia en México. Yo emocionado de conocer a mi abuelita, porque no conocía a mi abuela. Y después le dije a mi mamá, quiero conocer a mi abuelo. Y mi mamá simplemente dijo, a ese, y dijo otras palabrotas, mi mamá, que un pastor no puede mencionar detrás del púlpito. Si quieren hablar conmigo en privado, tampoco, ¿ok? Mi abuelo había dejado a mi abuelita. Mi mamá tenía mucho coraje, dolor. Entonces, por toda la inestabilidad y dolor de mis padres y el negocio que mi familia operaba de parte de mi mamá, después de que a mi abuelita le dio cáncer, nos mudamos a México cuando yo tenía como 7 años de edad. Y mi hermana conocía del ambiente familiar mucha disfunción, cosas ilegales. Y mi hermana le llamó a mi mamá y le dijo, mamá, ¿qué tal si Miguel y Alfredo se vienen a vivir conmigo? Recuerdo que una vez en mi rebeldía yo le eché eso en cara a Dios y a mi hermana, y mi hermana dijo, Alfredo, yo no miraba ninguna otra salida. Yo no miraba como tú y Miguel iban a salir adelante en ese ambiente. Pero ahora imagínate con mi hermana tuvo 6 hijos, yo y mi hermano 8, en una casita de 2 recámaras. Hubo un tiempo donde dormíamos en una cochera, cocinábamos en una parrilla. Obviamente el clima de Los Ángeles es diferente al clima de Chicago. Mi hermano tenía un lugar donde guardarías, herramienta o tu máquina de cortar zacate. Ahí era donde mi hermano, no era ni una cochera, una casita de aluminio donde él vivía. Pero esa fue la vida de nosotros. Y entonces el dolor en mi vida empezó antes de mi nacimiento, pero el dolor de mis padres empezó antes del nacimiento de ellos también. Y mucho del dolor que tú cargas es generacional. Ahora miren el retrato que les estoy pintando, porque el retrato que les estoy pintando es el mismo de ustedes. Simplemente ustedes tendrían que llenar el retrato con sus historias. Ahora déjenme decirles cosas muy importantes el día de hoy. Cuando vas a un doctor y tienes dolor en tu cuerpo, antes de entrar a la sala del médico, te dan varias hojas y te preguntan un historial familiar. Te preguntan qué medicinas estás tomando. Te preguntan qué operaciones has tenido. Te preguntan si tienes alergias a ciertas cosas. Y te hacen un diagnóstico, te mandan a sacar sangre. Te mandan con especialistas, te meten a tubos porque están tratando de ayudarte a sanar el dolor de tu cuerpo. Pero cuando se trata del dolor del alma emocional de nuestro pasado, el dolor que cargamos en nosotros, nunca lo hemos hablado. Y muchas veces en nuestra cultura latina hemos tenido una cultura equivocada, porque cuando queremos hablar de dolor, cuando queremos hablar de abuso, cuando queremos hablar de cosas de nuestros antepasados, lo que se nos ha educado es shh, de eso no se habla. Pero lo que yo te quiero decir el día de hoy es que el dolor toca a todos. Nadie caminará en esta vida sin ser tocados o sacudidos por el dolor. Y creo que toda persona que está escuchando este mensaje podía hablar de sus propias tragedias, propios abusos que han causado tu dolor. Todos pasaremos por valles de problema y nadie en la vida se sacará de esta vida sin pasar por el valle del dolor. Pero ese es el problema, escuchen. El problema del dolor es que nadie te educa de cómo sanar de tu dolor. No tenemos conversaciones sanadoras referente a nuestros abusos, rechazos, pérdidas, consecuencias del pecado. Y cuando no tenemos a Dios, como mis padres no conocían de Dios, en nuestra vida, el dolor lo almacenamos y lo guardamos, porque no sabemos qué hacer con el dolor y lo vamos amontonando dentro de nosotros. Y muchas veces dentro de nuestras propias familias quisiéramos hablar. ¿Y qué se nos ha dicho? Shh.
Cuando cargas dolor, y escuchen esto y quiero que lo anoten en casa, por favor, y quiero que lo anoten ustedes. Porque una de las grandes mentiras que hemos escuchado muchas veces por generaciones es: el tiempo sana las cosas. Esa es una mentira. El tiempo no sana nada. Escríbelo, por favor. El tiempo no sana nada. No hablar no sana nada. Escucha, el tiempo multiplica el dolor. Es una tontera. Sería como que el día de hoy te den un diagnóstico y te digan: tienes cáncer. Y tú digas: el tiempo lo va a sanar. Tienes una muela rota, infectada. El tiempo lo va a sanar. Y sin embargo, cuando se trata referente a nuestra alma y al dolor de nuestra alma, no digas nada, no hables con nadie, guarda tu dolor, almacena tu dolor. El tiempo no sana nada. No sana nada.